Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin... Hola, buen jueves, buen mediodía. Estamos otra vez acá en Darse Cuenta, como todos los jueves por la Vox. Hay los aplausitos, ese es el público, ¿no? Por la Vox decía 88.3, todos los jueves de 13 a 14 en Darse Cuenta, para contarte todo lo que te tenés que dar cuenta. Y si no te das cuenta solo, nosotros te ayudamos a que entiendas todo lo burocrático del sistema de salud. ¿Sí? Bueno, como siempre, hoy lo tenemos a Ulises en los controles. Hola, Uli, ¿cómo estás? Hola, Moni. Muy bien, el mejor operador, y siempre aclaramos que no es cirujano. Estamos con Marisa, como siempre. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas Marisa, tardes. Que Marisa nos va a decir ya por dónde salimos, por dónde nos pueden escuchar luego y todo lo necesario para que nadie se lo pierda. Bueno, nos pueden dejar algunas consultas o dudas que tengan al 3413-620-883 o al 3416-101-857. Nos pueden ver en vivo por radiovox.argentinastream.com o después, más tarde, pueden ver nuestro programa por YouTube, Facebook o Instagram. Y si no, nos escuchás todos los jueves de 13 a 14 por la Vox 88.3. Bueno, perfecto. Gracias, Marisa. Bueno, y hoy temón, como siempre, ¿no? Todo lo que no se dice, lo que no se habla y todas las dudas que tiene la gente y no sabe qué hacer. Estamos con personas idóneas, como es acostumbrado en Darse Cuenta. Estamos con Liliana Luján Roca, abogada, profesora universitaria, y justamente ella dictó durante mucho tiempo una cátedra en la carrera de Administración en Salud, esto lo aclaro para que se den cuenta que sabe mucho del tema, sobre jurídico administrativo y sobre legislación sanitaria. Hoy un tema importantísimo que es error o responsabilidad médica, que obviamente nunca hablamos de esto. Hola Lili, ¿cómo estás? Bueno, Moni, bien. Un poco nerviosa, No. debo confesar. No. Agradecida. Y bueno, ojalá que lo que charlemos hoy pueda llegar a ser un aporte interesante para mucha gente. Sí, seguramente, porque como contamos siempre, Lili, la gente cuando está atravesando un problema de salud es como que se ciega, ¿no? Como que todo lo que le dicen no lo puede analizar, no lo puede pensar, y ahí no sabe qué hacer. Y nunca se habla de los errores que humanamente quizás cometen los médicos, ¿no? Es como que pasaría que no hay, que nunca pasa nada, que nunca se equivocan, y estamos hablando que son personas, que son humanos y que también pueden equivocarse. El tema es que los errores que se cometen en salud pueden llegar a ser irreversibles, ¿no? Con todo el derecho de equivocarse, ¿no? No vamos a hablar bajo ningún punto de vista en contra de los médicos y nada por el estilo, pero vamos a decir, existe también
el error médico, existe una responsabilidad médica que nadie habla, como que ellos no se pudieran equivocar. ¿Te parece, Lili? ¿Cómo lo ves vos jurídicamente? Bueno, tiraste tantas puntas. ¿Viste que lo que es? Es como un gran ovillo que la invitación es a tratar de ir tirando los distintos hilitos para desanudar un poco todo esto. Para entender. Sí, primero, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo como abogada acá hablando de salud? ¿Y por qué no un profesional de la medicina? Y esto está muy ligado, vos avísame si yo me estiro, si me tengo que cortar. Está perfecto. Esto está muy ligado con, podríamos decir, dos concepciones de lo que es la salud en sí. Por un lado, la concepción casi diríamos tradicional de que la tarea médica es una profesión liberal, una tarea médica individualista, que considera al médico como un científico dotado de sabiduría y además de poder, ¿no es cierto? Esa es una mirada. Y otra mirada, tal vez desde mi punto de vista más deseable, que justifica un poco mi presencia hoy acá, es la mirada de la existencia de un sistema jurídico que se fundamenta en el derecho a la vida, en el derecho a la dignidad de las personas y en la concepción de la salud como un derecho humano. Entonces ahí esa mirada nos coloca a todos los profesionales, no solo a los profesionales de la salud, sino también a los profesionales del derecho en la obligación de concretar algunas acciones. Claro. Como, por ejemplo, hacer grandes esfuerzos por evitar la vulneración de este derecho humano. Claro. Cuando vos decías recién que una persona que está atravesada por una problemática de salud se ciega, en realidad deberíamos pensarlo como que es una situación, una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Total, claro. Y al estar en una situación de vulnerabilidad, necesita muchísimo apoyo y necesita muchísimo acompañamiento. Claro. Entonces, más que estar cegado, está vulnerable. Sí, totalmente y si vulnerable. lo pensamos de esa forma, tal vez, digamos, tanto los profesionales del derecho como los profesionales de la salud puedan comprender que el paciente no es un enemigo, claro, sino que es un ser humano que está en una condición de altísima vulnerabilidad. Eso por un lado. Ahora, por esto que vos decís, que me parece súper interesante, que del otro lado, o sea, desde el profesional de la salud, ¿vos creés que quizás muchas veces ven al paciente o a los familiares como un enemigo, como alguien que lo va a venir a atacar, o que ellos sienten la obligación de tener que sí o sí salvarlo de algo, curarlo de algo? Porque tengo entendido, vos me vas a dar tu opinión, el profesional médico no tiene obligación de sanar, sino de intentarlo, ¿no? No tienen obligación de sanar, sino intentar hacer todo lo posible con los protocolos adecuados para sanar o prevenir, ¿no? Pero esto no garantiza nunca de que salga bien. Bueno, ahí vos tiraste también otras nuevas puntas, digamos. Yo te comentaba recién que una de las obligaciones, si consideramos que la salud es un derecho humano, ¿no es cierto?, que tiene rango constitucional, que está tutelado por leyes, etcétera, etcétera, nosotros como profesionales, tanto los del derecho como los de la salud, tenemos la obligación de tomar medidas para evitar la vulneración de ese derecho. Para realizar acciones como la que estamos haciendo también es una obligación, divulgación, capacitación, para que la gente tenga conocimiento de lo que son las buenas prácticas de salud. Y ahí viene un poco la respuesta a tu pregunta, sí, porque debemos reconocer que el derecho a la salud es un derecho humano. Entonces, la cuestión acá, respecto de la relación jurídica que se entabla entre el paciente y el médico, sí, es efectivamente de tipo contractual. Es como vos decís, hay un contrato. Yo voy al consultorio del médico y no soy consciente de que estoy celebrando un contrato,
Pero cuando firmo mi bono de la obra social, Sí, mi ticket, la consulta, o doy digamos, claro. el token para que estoy pagando la consulta, Sí. la pago en efectivo, estoy Sí, es un servicio a cambio de un pago. concretando el pago de una prestación. de una prestación medical, como se denomina. Es verdad que esa prestación medical es una obligación de medios, no es una obligación de resultados. Bien. Y es verdad que, digamos, la obligación que se genera para cualquier profesional de la salud, no estoy hablando solo de un médico, estoy hablando de un bioquímico, de un Lo odontólogo, mismo. Sí, sí. de un fisiatra, de un radiólogo, kinesiólogo, claro, de un radiólogo, de un anestesista, Todos. de un paramédico inclusive. La obligación que se genera, aunque no sea estrictamente contractual entre paciente y médico, porque cuando a vos te atiende un paramédico, vos no le firmaste una orden para que te atienda el paramédico. Claro. Resultó ser que, bueno, por efecto de un accidente, esa persona a lo mejor te pasa a buscar, pero hay una relación contractual que nace porque esa persona trabaja para la clínica donde vos vas a ser internado. Sí. O para una empresa de emergencia, la cual O para tenés la empresa de contratada, emergencia que te va a trasladar hasta el lugar a donde... Bueno, entonces siempre hay una relación contractual y siempre la prestación medical consiste en poner a disposición la mayor cantidad de medios posibles para llegar a un resultado deseable. Claro. Deseado, la curación del paciente. No es una obligación de resultado, es verdad. Perfecto. Es verdad. Sí. Clarísimo. Pero está involucrado el derecho humano a la salud. Sí. Entonces el compromiso es superior. Totalmente. Claro. Totalmente. Estamos. Ahora, Lili, clarísimo. Sí, me gustaría disgregar un poquito. Dale, por favor, te iba a decir. Sobre algunas cuestiones, perdón, pero me gustaría, porque son cuestiones que están muy en el tapete ahora, ¿no? Sobre tratar de precisar de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la salud. Ahí está. Porque hasta ahora estas palabras que hemos sostenido nosotros, esta conversación, ha tenido que ver con la salud como bien jurídico privado. Es decir, todos los individuos somos titulares de ese derecho a la salud que protege una esfera personal, digamos, que integra nuestra intimidad y nos permite tomar decisiones. Sí. La libertad es algo que impera, digamos, dentro de esta mirada de la salud como bien jurídico privado. Yo puedo, por ejemplo, tomar directivas médicas anticipadas, puedo decidir no adherir a un tratamiento por una cuestión religiosa, puedo decidir no adherir a ese tratamiento e interconsultar con otro médico para solicitar otra opinión. ¿Por qué? Porque está dentro de la esfera de mi intimidad y de mi libertad. Eso por un lado. O justamente al revés, poder consultar otros médicos, o sea, hacer interconsultas, que es mi derecho. ¿Pero por qué es mi derecho? Justamente porque si estamos en la órbita de la salud como bien jurídico privado, porque justamente forma parte de mi área personal. Claro. Estamos hablando ¿viste, Lili, que de eso en este momento. Y además, cuando hablamos de la salud como bien jurídico privado, estamos hablando del derecho a la salud. Es decir, el derecho de las personas a recibir prestaciones de salud. Claro. No solo a tomar decisiones, sino a recibir prestaciones de salud. Y de calidad. Eso está como implícito. Derecho humano a la salud, no puede haber otra concepción que no sea de calidad. Ahora bien, también podemos hablar de la salud, y esto a mí me interesa mucho dejarlo claro, como bien jurídico público. No solo centrado en la protección de la salud de un individuo, sino la salud como tutela de lo que sería la salud pública en sentido amplio, protegiendo la salud de la población y las prestaciones de salud pública. Y acá tenemos que interpretar a esto íntimamente ligado con políticas vinculadas con enfermedades endémicas como el Chagas, el dengue, el chikungunya, o, por ejemplo, las políticas que se tomaron durante la pandemia COVID-19, lo vinculado con la protección del medio ambiente, evitar la contaminación, asegurar el derecho humano al agua potable.
La salud es todo eso. Todo eso. No solo el tema que vamos a encarar Claro, hoy. no Quería solo dejarlo, la asistencia, quería la salud es todo. Dejarlo bien en claro, ¿por qué? Porque está puesto sobre el tapete en estos tiempos que el Estado parecería ser como que no tiene derecho a intervenir, digamos, Claro. en estas cuestiones, ¿verdad? Pero esto es una carga del Estado. Claro, totalmente. El Estado invierte en salud. El Estado regula la salud. Sí, es el rector. Por justamente. eso, francamente, pensar en que de repente el Ministerio de Salud puede cerrarse, digamos, o subsumirse en otro ministerio, o bien puede privatizarse, es altamente peligroso. Altamente peligroso, porque imagínense ustedes que entonces acaba a primar la mirada económica y por lo tanto el gasto en materia de salud pública, por lo menos, va a ser considerado un gasto. Claro, totalmente. No una inversión. inversión. No una inversión. Entonces es muy interesante que no perdamos de vista que si bien hoy vamos a hablar de la salud como bien jurídico privado, hay una concepción bastante más amplia de lo que es la salud como bien jurídico público. Total. Y que debe ser asegurada por el Estado, que no es gasto, que es inversión. Total, clarísima, Lili, Ok. clarísimo. Ok. Me parece que quedó como en un contexto más que claro. Ahora bien, este miedo a pensar de que el médico también se puede equivocar, que puede cometer un error, que es humano, como dijimos. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si un médico humanamente comete un error, que no es lo mismo cometer un error económico, siendo un contador, o no sé, o hasta ustedes como abogados, que un error en la salud? Ni siquiera estamos pensando que este error te lleve a mayores, pero te cuento un caso que me consultaban Silvana, una señora que estaba transitando un tratamiento de cáncer, obviamente. Le hacen un estudio, no importa dónde, simplemente le hacen un estudio, y ese estudio que le hacen le perjudica un brazo. Básicamente le inmovilizan un brazo, ¿no? Ella va donde le requiere otras prestaciones que no tienen que ver con el cáncer, pero es consecuencia de esta prestación que le realizó un médico que se equivocó humanamente. Esta señora va a la obra social y la obra social le dice que no es problema de ellos si el médico se equivocó, que ella le tiene que pagar este nuevo tratamiento el prestador, o sea, la empresa donde trabaja este médico. Vuelve y la empresa le dice que no es problema de ellos. Claro. Que hable con el médico. Bueno, claro. Conclusión, esta señora Silvana, que nos escribió, tuvo que pagarse todo un tratamiento extra de su bolsillo porque nadie asumió ese error y era totalmente comprobable, ¿no? Obviamente se mandó a pedir que por favor se le cubriera porque era una consecuencia de un error médico, por escrito. No hubo manera. Tuvo que de su bolsillo desembolsar dinero, teniendo una obra social, para pagar ese tratamiento que fue consecuencia de este error médico. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién se hace cargo? O sea, ¿se aceptan los errores médicos? ¿Se esconden? ¿Se tapan? ¿Por qué no podemos aceptar que un médico se puede equivocar también? ¿Cómo hace la gente? Los juicios de mala praxis nunca llegan a buen puerto. No Jamás. sé. Ahí nos va a decir Lili si hay jurisprudencia, no hay jurisprudencia. Bueno, ¿Qué yo tengo pasaría? jurisprudencia como para ser dulce. Ay. O sea que hoy no vamos a poder agotar todos los nunca casos. terminamos, porque hay tantas cosas. No vamos a poder agotar todos los casos, pero recién hablábamos, antes de empezar el programa, que tal vez la comprensión por parte del personal de salud respecto de que el derecho a la salud es un derecho humano, podría llegar a alivianar mucho el ejercicio de la profesión, porque trabajarían juntos Claro, más a su relajado, paciente. ¿no? Claro.
Recién hablábamos justamente de que hay como un ejercicio de la medicina a la defensiva. Sí, eso me gustó muchísimo, esa frase. A ver, ¿por qué digo esto? Porque de repente, y esto creo que es sabido por todos, que se contratan seguros por mala praxis. Coberturas asegurativas de riesgos a los profesionales o a los servicios, por los riesgos que deben asumir los son servicios muchos, médicos. No hay duda, ¿no? Entonces, bueno, esa es la postura, digamos. Claro, a la defensiva. A la defensiva. Cuando vos hablas de error médico, ahí va. Obviamente nosotros estamos en el campo de la bioética. Y la bioética, vos sabés que está, digamos, muy bien, podríamos decir así, estudiada y analizada por los distintos comités de ética que hay en las diferentes instituciones de salud. Y la bioética busca resolver estas situaciones de error médico desde otro lugar. Como vos lo señalás, busca resolverlo desde el lugar de la calidad humana de quien que tiene a su cargo la prestación medical, de la posibilidad de errar con culpa, digamos, y no con intención. Bueno, y la posibilidad de otro tipo de reparaciones que no sean las que nosotros buscamos, en los profesionales del derecho buscamos, en los juicios de mala práctica. Hay una película muy interesante que me olvidé de buscar el nombre, que trabaja Richard Gere, donde justamente él es un médico muy famoso, que yo no recuerdo, me parece que a causa de su... ¿El mal de Dios no se llama? A causa de su intervención había muerto la esposa de una persona, bueno, y esta persona lo único que quería era una disculpa del médico. Sí, por lo menos. Sí. Por ese camino va la bioética. Y me parece que es realmente así, ¿eh? Porque a veces la persona... el paciente solamente necesita eso. A veces el paciente solamente necesita eso. No lo tiene. Y entonces aparece el juicio de mala praxis como manera de tratar, digamos, de restaurar esa justicia. Lili, déjame preguntarte algo acá, para que pueda entender la tía Rosy, viste, toda la abuela Ana, todos. ¿Es lo mismo decir mala praxis que decir error médico? No, a eso iba justamente. Bien. A eso iba justamente. ¿Por qué? Porque el tema de la mala praxis es algo que nosotros lo trabajamos desde el ámbito del derecho. Tiende a identificar la responsabilidad del operador de salud, que indicaría un error, es un error médico, pero es un error científico. Ahí está. Objetivamente injustificable para un profesional de esa clase o de esa categoría. Ah, perfecto. Eso es justamente el tema que tiene que ver, que es una gran diferencia entre el simple error médico y la mala praxis. Claro. Hay mala praxis cuando el error médico es objetiva y científicamente injustificable. Y produce, se materializa en un daño. Claro. En una vulneración de ese derecho. Claro, de ahí por eso seguro. ¿Qué es lo más difícil de la mala praxis? ¿Qué a veces y en gran cantidad de oportunidades no prosperan? Porque hay que probar. A mí me dijeron una vez en la universidad algo que es muy duro, pero que es muy cierto. Lo que no está en el expediente no existe. Está. Claro. Puede haber una realidad, pero hay una realidad procesal. Tiene que estar en el expediente. Sí. Si usted no lo pudo probar, entonces no va a prosperar. Por lo menos no va a prosperar como usted lo desea. Claro, y en el caso de salud, por eso insistimos tanto. Y es un gran problema el tema de la prueba. Acá. Claro, si no está escrito en puño y letra en la carpeta médica, no sucedió. Pero además, ¿quién está en condiciones de probar? Claro. Acá. ¿Desde dónde? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Y el prestador médico. Porque es quien tiene toda la documentación. Claro. En su poder. Porque en realidad vos sabés que la historia clínica, la carpeta médica, es poder de las instituciones.
Bueno, vos sabés mejor que yo que la historia clínica es del paciente, no de la institución. Pero ellos, hablamos, un colega tuyo vino a hablar de historia clínica, Pablito Sí. Burke, que le mandamos un beso grande, Sí. que nos explicó claramente. Bueno, hay realmente un gris en ese tema, porque la historia clínica, lo sabemos claramente, es del paciente, pero el papel queda en guarda de la institución. Entonces hay este gris donde te dan la información, pero no te dan el papel donde vos puedas ver si no hay Yo he arreglo. requerido por oficio judicial. Termina por oficio. Las he requerido y Sí, las sí. han tenido que Te la entregar. tienen que entregar, Y he tenido sí. a veces que oficiar hasta 2 o 3 veces. ¿Viste? Claro. Porque ellos Es dicen del paciente. que la historia información es del paciente, pero que el papel con el escrito original queda en guarda de la institución. Entonces ahí, viste, tenés que terminar recurriendo a un Y abogado para poder... esto trae también otra cosa. Por ejemplo, que en los efectores municipales la historia clínica está digitalizada Bueno. y todos tienen acceso a la historia Ahí clínica. está. Otro tema que no hay manera de Otro resguardar tema. los datos. Ya vino tu colega Otro Pablo tema. Burki a explicarnos un poquito de eso. Estuvo muy bueno. Por eso quería un poquito cerrar, digamos, esa consulta Entonces, tuya de la mala praxis. eso, la mala praxis. Con lo que es El error. ¿Y qué sería una buena Ay. práctica médica? Sí. Una práctica, digamos, deseable. ¿Qué es eso en lo que estamos trabajando? Una buena práctica médica es aquella en la cual las decisiones que toma el operador de salud se ajusta a reglas, A los protocolos. se ajusta a normas dictadas por expertos, Ajá. pero además también tiene actitudes que satisfacen las expectativas de su paciente. Clarísimo. Por eso, digamos, baja de este pedestal de científico Claro. y debería explicar en lenguaje claro. Claramente, claro. Todos los procedimientos, los tratamientos. Y por otro lado, Las consecuencias, obviamente, de las cada tratamiento. consecuencias, obviamente. Por otro lado, cumplimenta todo dentro de un ámbito legal. Y esto, fíjate, Mónica, es muy importante. Evita la dilapidación de recursos. Claro. Es decir, no pide estudios superfluos. No actúa a la defensiva protegiéndose por sí. ¿Por qué? Claro. Sin signos y sin síntomas, pide a lo mejor estudios extremadamente invasivos. Entonces, Bueno, en el caso de que esta señora te contaba que un estudio perjudicó aún más su patología, ¿no? bueno, exactamente. Entonces, una buena práctica médica es una práctica que tiene en cuenta todos estos, que está impregnado de todos estos componentes y medularmente un médico que intente educar a su paciente en Claro. cuestiones de salud. Totalmente. Que no pasa, porque francamente muchas veces te escriben la receta en un lenguaje ininteligible. Totalmente. En otras oportunidades, si vos haces preguntas o no te responden en un lenguaje difícil, o te atienden rápido. En Donde fin. no tenés tiempo de preguntarle, ni siquiera... Hay mucha gente, o sea, no tenemos por qué nosotros, no siendo médicos, entender lo que nos están hablando en un lenguaje técnico, ¿no? Y a veces es tanto el apuro y la gente tiene vergüenza en no entender que no pregunta y después comete graves errores, que yo Claro. creo que si el error lo cometió el paciente, el error fue el del médico, que no explicó claramente y no se pudo bajar al llano para que ese paciente pueda entender. Digo, si la comunicación no fue clara, la culpa es del emisor, que no comprobó que el paciente entendió. Que esto de que, bueno, tengo un montón de gente y que el paciente no puede preguntar porque se siente en una situación donde lo están echando prácticamente porque hay otros Estamos de nuevo pesando. en lo que dijimos al principio. Está en una situación de vulnerabilidad. Totalmente. Y no tiene por qué entender el vocabulario médico. No. Y tiene todo el derecho a que se lo explique tantas veces sean necesarias. Como la persona que va a mi oficina y me hace consultas de tipo jurídico, yo tengo la obligación de expresarme en un lenguaje claro. Vos sabés, Mónica, que ya hay todo un movimiento a nivel mundial respecto de lo que es el lenguaje claro. Y se entiende, e inclusive esto se extiende a las sentencias de los magistrados, Claro. que te hablan es en chino. Chino básico, para el común de la gente. Entonces, el lenguaje claro es aquel lenguaje que puede ser comprendido por una persona
que, por ejemplo, está cursando un 5º grado. Sí, claro. Ese es un lenguaje claro. Claro, qué bien. Ese es una pauta que en algunos lugares del mundo se está trabajando como lenguaje claro. Y yo creo que en salud, creo que la mayoría están cursando 5º grado. Porque no tiene la menor idea, quizás nunca le pasó. No tenemos por qué. No tenemos por qué. Como ninguno de mis clientes tiene por qué saber de derecho ni entender las expresiones latinas que yo estudié en la universidad. No, para algo te busca. Para algo, si no, se solucionaría solo el problema, ¿no? Para algo uno va a un médico, va a un abogado. Pero bueno, antes de ir a la pausa, que ya estamos por ir, claramente quedó que es una mala praxis. Ahora, dejemos bien claro que es un error médico. Bien, sí. Lo que pasa que para eso vos tendrías que invitar a alguien que haga bioética. ¿Por qué? Ya lo estamos llamando. Claro. ¿Por qué? Porque el error médico se enfoca, digamos, en cuanto a su solución desde una mirada de la ética. Y esto es una mirada de la ética que tiene la medicina. Y que a veces, como decíamos recién, satisface la expectativa del paciente, pero muchas veces no. Muchas veces cuando el daño es daño de riesgo de vida o daño de vida o incapacidad permanente, hay efectos materiales. Y a veces irreversibles, ¿no? Muchas veces irreversibles. Entonces, ahí ya no nos alcanza la aplicación del código de ética, de la bioética. Claro. Ahí, inexorablemente, por lo menos, obviamente, esta es mi mirada porque yo estoy en el derecho, ¿verdad? Ahí tiene que haber una responsabilidad. Ahí va, responsabilidad médica. Vamos a la pausa y ahora vamos a contar algunos casos que, como bien dijiste, hay varios casos, hay jurisprudencia y vamos a contar algunos porque quizás algún oyente se va a sentir identificado y va a entender y va a, por lo menos, a intentar poder hacer algo. Uli, en tus manos. Radio de vanguardia. Creamos el estilo más estético en la radio. Escucha la frecuencia al ritmo de Vox FM. ADES te presenta a Juan, comprador compulsivo de mitos. Como que el hombre nunca llegó a la luna. O que como ADES tiene proteína vegetal, no puede darte lo delicioso del jugo de la fruta. Pero lo probó y descubrió que era verso, porque es riquísimo. Y ahora Juan no compra mitos, compra ADES. Fanta presenta un sabor lleno de suspenso. Fanta Misterio. Deliciosamente asustadora. Deliciosamente sorprendente. ¿De qué estará hecha? Exceso en azúcares. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños y niñas. ¿Querés estudiar publicidad, fotografía, bibliotecología, diseño equipacional, locución, periodismo? Hacelo en el ISET 18. Educación pública y de calidad. Encontrá toda la info de la carrera que estás buscando en www.iset18.edu.ar. ISET 18. Orgullosamente público. ¿Extrañaste nuevamente estar en un alto nivel? Volvimos para estar con vos. Aquí estamos en Vox 88.3. Y acá volvimos con este equipo fabuloso, Tuto y Vane. A partir del viernes 6 de 14 a 16 horas comienza este alto nivel. ¿En dónde? En la Vox 88.3. Alto nivel en Vox 88.3. IMOD, Centro de Diagnóstico por Imagen, un servicio de diagnóstico radiológico diferencial y de excelencia. IMOD, tecnología aplicada a la obtención de imágenes de altísima calidad para un correcto diagnóstico dentomaxilofacial, radiografías digitales, tomografías, Conebim, cefalometrías, impresiones 3D, fotografía intra y extraorales, planificación para la colocación de alineadores invisibles y además escaneo intraoral 3D. Lo último
último en tecnología para el diagnóstico completo de ambos maxilares en tan solo 10 minutos. Nuestra sede en Zona Sur, Juan Manuel de Rosas 3289, en el centro, Santa Fe 837, Galería Santa Fe, locales 7, 9 y 11, 341-527-5092, WhatsApp 341-2514-147, email imod.imágenes@gmail.com. IMOD, Centro de Diagnóstico por Imagen. Estamos escuchando Wax FM. Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera. Qué cosa fuera, ¿no? Qué cosa fuera si hicieran las cosas bien y si cada uno se hiciera cargo de la responsabilidad. Habíamos quedado, no podemos parar de hablar como siempre, en las pausas seguimos. La verdad que es tan interesante y tan importante que se sepan todas estas cuestiones. Hablábamos de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad médica, de la responsabilidad de quién más, porque no es solo, a ver, cuando yo tengo una prepaga, una obra social o una, no sé, una mutual, yo no puedo elegir el médico, a mí me dan una cartilla, ¿no? Y yo tengo que ir a esa cantidad de médicos de acuerdo a la prepaga, obra social que sea, tendré más o tendré menos, pero me tengo que limitar a elegir esos que ellos me dan, no puedo ir a otro porque no me lo estarían cubriendo. Entonces, hablando de esto de la responsabilidad, ¿quiénes realmente, Lili, tienen responsabilidad en las consecuencias de estos errores o mala praxis, como ya marcamos la diferencia? Bueno, a ver, yo me tomé el atrevimiento primero de hacer de responder una preguntita. Sí. Porque nosotros creo que ya hemos, por lo menos ha quedado claro, que te voy a responder siempre desde la mirada del derecho a la salud. Totalmente. O sea, la Nosotros salud no hablamos de como medicina, un derecho humano, digamos. No hablamos de medicina. Entonces, ¿cómo se protege justamente ese derecho humano? Bueno, con leyes, todos sabemos, la ley, qué sé yo, directivas anticipadas, el derecho del paciente, bueno, etcétera, toda la regulación en materia de salud. Otra manera de proteger o de tutelar este derecho a la salud es lo que se llama la vía de tutela inhibitoria, que es el amparo. Cuando una obra social, una prepaga no te cubre algo, vos podés pedir un amparo. No, me río porque hay algunas obras sociales que viven amparos. Exacto. Y la otra es lo que se llama la tutela resarcitoria, que es un poco lo que estamos tratando hoy. Ha habido ya un daño, ese error causó un daño, causó un perjuicio. Entonces es necesario que haya una condena por esos daños físicos, por esos daños psíquicos, por esa pérdida de ganancia, porque ha quedado probablemente una incapacidad que fue dañada física o psíquicamente, por esa práctica de salud, que no fue una buena práctica de salud. Claro, y que tampoco nosotros estamos con parados dolo, ahí quizás, ahora. No fue con intención. Explícale a la tía Rosy esta diferencia entre el dolo y la culpa, que bueno, se habla mucho, pero la tía no entiende, por ejemplo. ¿A qué le llamamos un error con culpa o un error con dolo, por llamarlo error? Claro, en realidad vamos a, digamos... Digo, para no herir susceptibilidades, ¿no? A reformular un poquito, vamos a hablar de una conducta. Ahí va, digamos de una conducta que ha sido hecha dolosamente u otra conducta que ha sido hecha culposamente. Cuando nosotros hablamos en derecho de dolo, estamos hablando de la intención de producir un daño. Que no vamos a pensar bajo ningún punto de vista que va a hacer eso con los médicos, ¿no? Nuestro médico, claro, no nos va a producir
salvo que tengamos alguna cuestión personal. Claro, ya sería un caso excepcional. Sería un caso excepcional. No va a producir un daño en nuestro físico o en nuestra psiquis con intención de dañarnos. Claro. Siempre va a haber lo que se llama culpa. Bien. Es decir, una impericia. Podríamos decir, ahí viene el error. Claro. ¿Estamos? Por una impericia, por algo que está mal hecho, pero no con la intención de producir el daño. Clarísimo. ¿Estamos? Clarísimo. Esa sería la gran diferencia. Y los casos de mala praxis están fundados justamente en eso, en la culpa, claro, en la impericia. No en la intención de ese médico, no es un asesino. No. Claro, ya sería un delito. Es otra cosa. Otra cosa, perfectamente. Entonces nos queda clarísimo que no existe el dolo, que la culpa es lo único que nosotros podemos hablar en el caso de las prestaciones médicas, creemos, ¿no? Si no, ya sería un delito y va por otro lado. Estamos. Este tema de la responsabilidad médica es un tema muy actual. Totalmente. Muy actual. Por eso te trajimos, Lili. Bueno, ¿y cómo se evidencia? Claro, ahí esto? está. Qué ¿Cómo difícil. se evidencia? Yo no quise dejar de recoger, digamos, cosas que están ahora muy en el tapete, como por ejemplo las demandas judiciales contra los cirujanos plásticos. Ay. Por el uso de algunas sustancias que no se puede determinar cuáles son. Claro. Eso es un gran problema. Hay varios puntos ahí, digamos. Primero, un cirujano plástico debe estar habilitado sí o sí para prácticas quirúrgicas. Claro. Inmatriculado como tal. No alcanza con que sea médico. Claro. Exacto. Tiene que estar habilitado. Si no lo está, porque puede ocurrir, porque esa ha sido una defensa de un médico esteticista o cirujano plástico, su defensa es que ha sido que él no tenía habilitación para realizar prácticas quirúrgicas, que él era médico. Pero que además tampoco estaba, digamos, vinculado ni asociado a las distintas asociaciones de cirugía estética, no estaba incluido en ninguna, asociado a ninguna, afiliado a ninguna. Claro. Si él hace algún tipo de práctica sin tener esta capacitación como cirujano plástico, tiene la obligación de informar a su paciente. Claro, que mire es que solo no médico. soy, no tengo la especialidad. Es una obligación, porque el paciente no puede tener la carga de saber que es cirujano médico, pero va no tiene confiado. habilitación para prácticas quirúrgicas. ¿Cómo saberlo? Sí. No tiene por qué saberlo. En ese caso, supónganse que, bueno, ahí yo no sé si podría hablar estrictamente de error. Sí voy a hablar, en ese caso, de responsabilidad médica. Sí. Si hay algún daño físico o psíquico. ¿Qué se podría pedir en ese juicio por mala praxis que muy bien se puede iniciar? Primero, la inhabilitación de ese médico para que ejerza la medicina. En general. En general. Después también se puede pedir la inhabilitación para que, por ejemplo, ejerza el comercio, porque la mayoría de ellos están constituidos o en como sociedades empresas, unipersonales o sí, empresas. SRL, También se puede pedir esa inhabilitación, por supuesto, la prisión desde ya, y alguna condena patrimonial. Claro. Que le embarguen los bienes, hasta tanto sea, digamos, juzgado. Todo esto se puede pedir preventivamente. Puede ser que no te lo den, puede ser que vos veas que el médico está, digamos, gozando de su libertad hasta tanto la sentencia quede firme. ¿Es posible esto? Sí, es posible. Pero como paciente, yo puedo pedir todo eso. ¿Y cuál es el fundamento para hacer justamente estas peticiones? Bueno, el fundamento es las vulneraciones a mi físico,
las vulneraciones a mi psiquis derivadas de esos padecimientos físicos, y yo tengo que probar de alguna forma en ese expediente esos daños. Por supuesto que eso será materia de pericias médicas, pero sin ningún lugar a duda, quien tiene la mejor posibilidad de arrimar pruebas es el mismo médico o la misma empresa donde el médico trabaja, que en muchos casos es solidariamente responsable. En muchos casos hay una responsabilidad solidaria. De la empresa donde trabaja el médico. En muchos casos. Por supuesto que esto depende, porque vos sabés que la prestación médica se puede prestar de muchas formas. El médico puede alquilar solo un espacio, pero el médico puede trabajar en relación de dependencia. O el médico puede ser parte de esa sociedad. Y en el caso, Lili, de acuerdo a lo que estás diciendo, en el caso de que, esta cartilla médica donde a mí la prepaga la obra social me manda ese médico, en el supuesto caso de que ese médico cometa un error, como lo que estamos hablando, ¿no? Al yo no tener la posibilidad de elegir a otro y que ahí me derivó la prepaga o la obra social, ¿ahí es solidariamente responsable la obra social o la prepaga también? Mira, ahí hay un tema, yo me voy a desviar un poquito, porque te voy a tomar la pregunta, pero fíjate vos que ¿se puede citar el nombre de la obra social o no? Te digo porque es una sentencia. ¿Ya firme? Y sí, y la pueden encontrar en www.versionrosario.com.ar. Yo cito la fuente porque, por supuesto, es mi responsabilidad. Perfecto, me encanta. Indicar de dónde sale esto. Muy bien. Entonces, la información de tribunales está en www.versionrosario.com.ar y ahí encontramos justamente una sentencia que le ordenó al IAPOS cubrir a una afiliada prácticas médicas feminizantes. Mira. El IAPO, por supuesto, una de las cuestiones que esgrimió en ese tema era, por ejemplo, que lo quiero leer porque es muy interesante, que debe encontrarse un equilibrio delicado entre las cuestiones del derecho a la vida y la salud, porque ellos dicen que hay un marco limitado de recursos económicos. ¿Es verdad? Es verdad. Es verdad. Entonces debe encontrarse un delicado equilibrio para que el pleno ejercicio de los derechos de uno no le prive a otros. Totalmente. El ejercicio de su derecho. Sí, porque es un sistema solidario es también. Un sistema, bueno, entonces, ¿qué dice IAPOS? Que ellos deben administrar los servicios médicos con los recursos aprobados por la ley de presupuesto. Claro. Entonces, obviamente, esta afiliada solicitó una prestación de parte de un médico que no estaba, o un tratamiento que no estaba incluido, y IAPOS se lo había rechazado. Pero fíjense ustedes algunas consideraciones nada más que señaló la jueza civil y comercial Verónica Gottlieb. Por un lado, muy interesante esto, ella cita una ley en la cual el artículo 1 de la ley asegura el goce de la salud integral de las personas. Claro. Y eso implica acceder a intervenciones quirúrgicas totales, parciales, tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo. Estamos hablando de las personas que se autoperciben, con un género diferente. Incluida su genitalidad, su identidad de género autopercibida, sin necesidad de ir al juzgado a pedir una autorización o presentar un amparo. Es un derecho, dice la jueza. Entonces, como es un derecho, se debe respetar ese derecho humano a la identidad de género de las personas. Y no puede haber, dice la jueza, norma, reglamentación o procedimiento que lo limite, que lo restrinja, que lo excluye, que lo suprima. Qué bárbaro. Eso dice la jueza. Pero además, fíjese usted qué interesante, esto tiene que ver con lo que vos acabás de mencionar, Moni. Ella dice, el derecho al paciente a elegir su médico es un derecho con jerarquía constitucional. Ahí está. ¿Y dónde lo fundamenta? En la Constitución Nacional, el artículo 42 establece que las prestaciones medicales son parte del derecho del consumidor.
Qué y importante ustedes, dentro de las relaciones de consumo, tienen libertad de elección. Entonces tiene libertad para elegir su médico. Qué impresionante. Por eso, la jueza dice, no advierto que la normativa interna de la obra social atinente a la contratación de prestadores externos habilite para privar al afiliado del derecho a elegir su médico. Tiene derecho a elegir su médico. Repetime, artículo 42. Y le ordenó la cobertura prestacional en un establecimiento sanatorial que designe, por supuesto, la obra social. Sí, pero con quien tiene tenga que cubrir. convenio, obviamente. Qué bárbaro. Artículo 42. De la Constitución Nacional. Acuérdense. Que incluye, digamos, a las prestaciones médicales dentro de lo que serían las relaciones de consumo. Es una relación de consumo. Claro, totalmente. Totalmente. Más en este ambiente donde uno necesita una relación muy, muy íntima y muy cercana con el médico. Una contención. Y a veces vamos a médicos que nos mandan y que en realidad y no hay otro y tenemos que estar soportando un mal estado porque me está mandando. Ahí tenemos algo donde nos podemos agarrar para decir, no, yo quiero ir a este otro médico porque la Constitución Nacional en su artículo 42 me lo habilita. Exacto, porque yo estoy celebrando acá una relación protegida por el derecho al consumidor y el derecho al consumidor a mí me da libertad a elegir las prestaciones. Qué bien, qué bien. ¿Hay realmente mucha jurisprudencia en estos casos? Porque no se sabe nada. Muchísima de muchos casos y bueno, iremos viendo. Pero realmente, ¿qué ¿el IAPOS le cubrió? Ahora nos queda la duda. Sí, IAPOS debe cubrir a una afiliada a prácticas médicas feminizantes. ¿Pero pasó? Bueno, nosotros en derecho lo que hacemos es analizar la sentencia. Y vos sabés muy bien que no sé si sabes, no tienen por qué saberlo. No sabemos. No sabemos. La tía Rosy no sabe, en así realidad que no le tienen por contamos. qué saberlo. Las órdenes, las sentencias judiciales se tienen que cumplir. Si no se cumplen, son pasibles de, lo que sería una ejecución de esa sentencia y, por supuesto, no sé, multas, o sea, es obligatoria, las sentencias judiciales son ¿Se puede obligatorias. apelar? ¿Puede el IAPOS La apelar? sentencia se puede apelar, se puede interponer recursos de inconstitucionalidad y cuando pasa todo eso, si queda confirmada, la tiene que cumplir. Ahora, qué bárbaro lo que estamos hablando esto de apelar, ¿no? Porque se puede apelar en el caso de esta chica, o sea, no era una cuestión de vida o muerte, podía esperar, pero ¿qué pasa cuando no podés? No tenés Esperar, tiempo de claro. apelar y esperar. Ay, sí, es terrible. Pasó hace muy poco que el señor, lo quiero traer en cualquier momento, un señor que salió en todos los medios también, o casualidad también era con el IAPOS, donde estaba quedándose ciego y ya prácticamente no tenía más tiempo y obviamente tuvo que, a través de un recurso de amparo, poder atenderse y que le cubrieran la cirugía. Pero tuvo que recurrir a un recurso de amparo. A él se la cubrieron, por eso quería en un momento traerlo para que nos contara, pero el padecimiento y todo el daño psicológico que le causó pensar que el señor se iba a quedar ciego porque no le daban los tiempos. No hay tiempo de apelar en salud. No, la angustia del paciente aparte. Pero ¿qué vamos a apelar? Volvemos a la vulnerabilidad. Claro. Volvemos al Pero bueno, lo estado que me de deja vulnerabilidad. tranquila es que hay jurisprudencia. Sí, porque mucha. nunca se habla nada sobre el error médico, que es humano, que es por culpa y no por dolo, todo lo que estamos diciendo. Pero nunca queda claro si alguna vez en realidad alguien cumplió con alguna de estas responsabilidades, ¿no? De las consecuencias de esta falta de responsabilidad. Por en lo algunos pronto casos. tenemos mucha jurisprudencia. A ver, las jurisprudencias son los fallos, ¿no es cierto?, de los jueces. Y ustedes saben que como les acababa de explicar recién, las resoluciones judiciales, una vez que quedan firmes, son de cumplimiento obligatorio. Entonces, de eso tenemos mucho y deben cumplirse. O sea, que es el derecho del paciente, como en cualquier otro ámbito, pero estamos hablando de salud, el derecho del paciente que si un médico comete un error, que ya aclaramos cuál es el error, de poder ir a un abogado que pueda hacer algo. Sí, yo quiero insistir en esto, tener presente que el derecho a la salud se protege de muchas formas. Primero con la legislación, es decir, que yo como paciente y también como profesional de la medicina, yo lo primero que tengo es la ley.
Claro. el primer paso. Ahora, pero vos fíjate. El segundo paso es esta tutela que vos decís inhibitoria, el amparo. Y el tercer paso es cuando ya están las consecuencias producidas, entonces ahí sí la tutela resarcitoria, que es justamente la mala praxis, Bueno, juicio por mala praxis. Vos fíjate que la gente no se anima ni siquiera a poder pensar de que el médico se puede equivocar, puede cometer un error, porque después está pensando, ¿y después cómo vuelvo a esta institución? Es terrible, porque se puede equivocar y él tiene que aceptar ese error, como vos decías que mucha gente necesita nada más la disculpa del médico y no esta, en algunos, obviamente nunca generalizamos, esta soberbia de que el médico no se equivoca. También se equivoca. Y a veces con hacerle comprender al paciente y con remediar ese error es suficiente. Pero como pareciera que el médico tiene esto, como vos decís, esta presión de que no se tiene que equivocar. Si estuviera un poquito más relajado y pudiera sentirse un poquito más humano también, que también se puede equivocar, la verdad que todos trabajarían más relajados y el paciente hasta entendería, y no es que va al médico con terror por las dudas, si se equivoca, ¿qué me va a hacer? Sí, además hay otra cosa ahora. Estamos, nos quedan 5 minutos. Hay otra cosa ahora que también calculo yo que puede un poco intimidar, ¿no?, al profesional de la salud, que es un paciente que no es disciplinado. También. La mayoría googlea su patología. Más que nada sus síntomas, ¿no? Y no todos tienen la fortuna de tener un profesional que le valiente a eso. Mira, yo quiero contarte un minuto, una situación personal que atravesé hace poco, que todavía estoy padeciendo, una queratitis fúngica. Uh-huh. No voy a decir el nombre de mi oftalmólogo porque, bueno. No viene al caso. Pero no le vamos a hacer publicidad tampoco. Claro, no tengo forma de agradecerle a él, porque el tema de la queratitis fúngica es muy complejo, muy, muy complejo. Es un hongo que se aloja en tu ojo. Y es de muy larga recuperación. Entonces, claro, pasaban 15 días, pasaban 20, pasaba un mes y yo, como paciente, me ponía muy angustiada. ¿Y qué hizo mi profesional, lejos de mantenerse, digamos, en su postura de soberbia y de estar en su pedestal? Me recomendó material para estudiar. Para que te informes. Para que me informara. Hasta vi una conferencia de YouTube de un especialista con el cual él estaba intercomunicado. Y aunque ustedes no lo crean, eso derivó en una tranquilidad para mí. Primero, de saber que iba a ser un camino largo. Y segundo, de saber que lo estábamos transitando bien y que lo estaba transitando acompañada. Eso es la seguridad que tenía tu profesional, saber que estaba haciendo lo que correspondía. Esa es una actitud que yo creo es una buena práctica médica. Totalmente. Lili, muchísimas gracias. Tenés un cuadernillo para contar. Ya nos vamos a volver a encontrar porque hay tanta jurisprudencia impensada. Yo no quiero dejar de irme si me das... Dale, que nos echas 10 segundos. Ulises. El tema de la venta de órganos. Ay, no quiero irme... Promesa sin decir, para otro programa. Claro, sin decir esto, que los actos de disposición sobre el propio cuerpo están prohibidos por la ley. Salvo que sea para mejorar la salud de la persona o de excepcionalmente otra persona. Perfecto. Yo no puedo Un vender día te llamo y órganos. vamos a estar en la misma mesa con Mario Perechón, director del Cudayo. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por estar. Interesantísimo. Gracias, Ulises. Gracias, Marisa. Lili, Hasta gracias luego. por venir. La próxima, donación de órganos. Un beso. Si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida. Vanguardistas.